Saludos, estimables estudiantes. En este video vamos a trabajar el sistema de un péndulo simple, sacando algunas propiedades, bueno, algunos parámetros del problema con cantidad de movimiento angular. Vamos a probar, vamos básicamente a verificar la segunda ley de Newton, versión rotacional, que nos dice que la sumatoria de torques externos va a ser igual a el cambio en el tiempo de la cantidad de movimiento angular total. Entonces el problema empieza diciéndonos que tenemos un péndulo simple con una longitud de L igual a 120 centímetros que se balancea en un plano vertical donde su posición angular θ, phi, ¿verdad? Letra griega phi, se mide en sentido contrario a las manecillas del reloj desde la vertical, como se muestra en la figura. Aquí nada más puse algunas líneas en donde vamos a hablar un poco de eso a continuación. Pero esta es la posición angular a la que se refieren, phi. En esa posición la masa de 833 gramos tiene una rapidez v, ¿verdad? Entonces, en términos de v, en función de v, me dicen que determine la magnitud y la dirección del momento angular respecto al punto O. Entonces, como recordarán, yo sé que el momento angular es R cruz P, ¿verdad? Donde R es el vector posición desde el punto O. Entonces, desde el punto O hasta, ¿verdad? Abajo, donde está esa masa gris, decimos que hay una posición, un vector de posición R, que está denotado en este gráfico. Si quitamos un poco el valor de la tensión, ¿verdad? De la fuerza de tensión, vemos esa línea roja es el vector de posición R. Entonces voy a anotar con rojo R. Después el momento lineal está dado por ese, ¿verdad? La dirección del momento lineal está dado por la dirección de este vector v, ya que es el vector velocidad, y yo sé que el vector de velocidad va a ser paralelo al vector de momento lineal, ya que, ¿verdad? Solo discrepan en un factor m, que es la masa de la partícula. Entonces yo sé que el ángulo, ¿verdad?, entre este vector y el vector v es un ángulo de 90, ¿verdad?, que se forma ahí. Podríamos sacarlo de dos formas diferentes. Realmente podríamos descomponer, ¿verdad?, los vectores en componentes i, j y k, o sea, componentes en un plano cartesiano x, y hacer el producto cruz con un determinante, como lo solemos hacer. Solo que esta vez sí nos es más fácil usar la definición de la magnitud del momento angular y encontrar la dirección con la regla de la mano derecha, a diferencia de las veces pasadas, ya que esta vez, ¿verdad?, si nosotros quisiéramos descomponer ese vector R, tendríamos dos componentes en x y y, además de también tenemos que descomponer el vector de momento lineal en x y y. Entonces tenemos que sacar 4 componentes de esos dos vectores. Suena un poco ajetreado, y realmente vean que para describir el movimiento de un péndulo simple, lo que más conviene es definir, ¿verdad?, coordenadas radiales y tangenciales. Entonces, si hacemos eso, yo sé que el vector de posición está sobre la coordenada radial y que el vector de momento lineal está sobre la coordenada tangencial. Entonces, en este caso no nos sirve sacar el momento angular con determinantes. Lo que más nos conviene es usar la definición de que la magnitud del momento angular va a ser la magnitud del vector de posición por la magnitud del momento lineal por el seno del ángulo entre ellos. Ahora, el ángulo entre ellos, como bien vimos, es 90. Entonces 90 grados, seno de 90 grados me da 1. El R en este caso es la magnitud del largo del vector, que está dado por L, y el momento lineal es m por v. Sustituyendo los datos en la ecuación, tomamos un L igual a 1.20 metros, tenemos que pasar todo al SI por unidades. La masa sería 800.33 kilogramos, y finalmente tenemos la rapidez, que es una rapidez de v, ¿verdad? Nos la dan en términos de v. Entonces 1.20 por 0.833 nos da 0.999
9.996, que eso es aproximadamente 1, ¿verdad? Entonces podemos ponerlo como 1.00. Las unidades de esto es kilogramos por metro. Todo eso por V, que es la rapidez en ese instante. Eso sería para la parte A, ¿verdad? Ahora vamos con la parte B. Bueno, no obstante, ¿verdad? Nos falta una parte de A que es la dirección. Como nosotros calculamos el momento angular por la definición de su magnitud, ¿verdad? La magnitud de un vector que sale de un producto cruz, entonces la dirección la tenemos que encontrar con la regla de la mano derecha. Entonces lo que hacemos es, ok, voy a ponerlo de este lado para que lo vean mejor. Tengo el vector R y tengo el vector de momento lineal que voy a dibujar en verde, ya en esta dirección. Entonces noten que este es el vector P y este es el vector R. R cruz P, yo alineo mis dedos sobre el vector R y los enrollo en la dirección hacia donde apunta P. Entonces si hago eso, mi pulgar va a quedar apuntando hacia afuera, que lo denoto como un punto, ¿verdad? Cuando apunta hacia adentro normalmente hago una cruz. Entonces va a quedar apuntando hacia afuera, eso significa que queda hacia afuera, ¿verdad? Viendo hacia afuera de la pantalla. Entonces si denotamos ese eje como el eje Z positivo, significa que nos queda viendo el vector, ¿verdad? El vector L es 1.000 kilogramos por metro por la rapidez en la dirección K, hacia afuera de la pantalla. Entonces, ahora sí, ya tengo magnitud y dirección del momento angular, ahora voy a encontrar su momento de torsión, ¿verdad? Que es la parte B, que es calcule la magnitud y la dirección del momento de torsión neto en la masa M en función de phi respecto al punto O. Entonces, ahora tengo que sacar el momento de torsión. El momento de torsión neto son todos los momentos de torsión que actúan sobre la masa. Entonces, sobre la masa están actuando dos momentos de torsión. Hay dos fuerzas que provocan momentos de torsión, que es la tensión y el peso, mg. Ahora, vean que normalmente lo que nosotros haríamos es descomponer esto en X y Y, pero como les dije antes, es mejor trabajar en coordenadas radial y tangencial, ya que esa es la simetría que presenta el problema. Entonces, vean que si trabajo en esas coordenadas, T, la tensión, me queda perfectamente alineada con el eje radial, entonces no tengo que descomponerla. Lo que sí tendría que descomponer es el peso mg en componente radial, aquí en ese eje verde que señalo ahí como R, y en componente tangencial, que aquí lo pongo como T. Claro, el T que estoy poniendo acá sería el negativo, ¿verdad? El T positivo va en sentido de la rapidez, en sentido contrahorario. Entonces, para encontrar esos componentes, voy a decir, lo que realmente me interesa aquí es encontrar el ángulo para hacer la sumatoria de torques y encontrar, ¿verdad?, cada uno de los torques respecto al ángulo. Entonces, voy a usar la definición que habíamos hablado cuando vimos momentos de torsión de brazo de palanca. Entonces, el brazo de palanca es la distancia mínima desde el eje de rotación, que aquí llamamos O, hasta la línea de acción de la fuerza. Noten que aquí la tensión T, la línea de acción de la fuerza, pasa toda encima del, del eje de rotación O, por lo que la tensión T no produce un momento de torsión. Correcto. Sin embargo, la fuerza mg sí produce un momento de torsión, ¿verdad? Y la línea de acción de mg sería toda esta acá. Entonces, la distancia mínima, ¿verdad? Yo voy a borrar esto que está de más. La distancia mínima del eje de rotación a la línea de acción de la fuerza mg, voy a dibujarla en rojo, sería esta de acá. Esta es la línea de acción mg. Entonces, toda esta línea sería lo que nos interesa. Ahora vemos que esto produce un triángulo rectángulo con esto. Entonces, si yo quiero sacar esta longitud, noten que ese triángulo rectángulo tiene una hipotenusa de L, ¿verdad? Entonces, la línea, ¿verdad? La distancia mínima sería este cateto del triángulo rectángulo.
Y ese cateto puedo encontrarlo porque este ángulo acá sería 90 menos phi, ¿verdad? Para completar el ángulo 90 que se forma aquí con la vertical. Entonces este ángulo aquí sería phi. Significa que este cateto es el cateto opuesto a phi, o sea, yo puedo encontrar ese cateto. Este cateto acá es L seno de phi. Entonces, el momento de torsión neto es solo el momento de torsión por la gravedad, mg. Y ese momento de torsión sería el brazo palanca, L seno de teta, por la fuerza que provoca ese momento de torsión, o sea, mg. mgl seno de phi. Y la dirección de ese momento de torsión lo encontramos con regla de la mano derecha, ¿verdad? Entonces, vector de posición R cruz F, este sería R, F sería mg. Entonces igual alineamos nuestros dedos en esta dirección y los enrollamos hacia donde está mg, si lo ponemos uno con cola el otro, ¿verdad? Lo que obtenemos es que nuestro pulgar apunta hacia dentro de la pizarra. Significa, es una dirección z negativa, o sea, está en menos k. Entonces este sería ¿verdad? El momento de torsión neto para nuestro caso. En el punto O, bueno, respecto al punto O, ¿verdad? Magnitud, dirección. En términos de phi, ¿verdad? Me quedaría, si yo evalúo mgl, que son las cosas que nos dan, yo sé que L es 1.20 centímetros, 1.20 metros, ¿verdad? Por M, que es 0.833 kilogramos, por G, que es 9.8. Obtenemos con todo eso un valor de 9.79. Voy a ponerlo con 3 dígitos, 9.796. Unidades serían kilogramos por metros al cuadrado entre segundos al cuadrado. ¿Verdad? Seno de phi, esto en dirección menos k. Entonces, necesitamos ver, ya con esta, yo encuentro el momento de torsión, tanto en magnitud como dirección. Ahora lo que necesitamos es encontrar ese mismo momento de torsión y usarlo para unir los resultados de A y B para demostrar la ecuación de la segunda ley rotacional, ¿verdad? La segunda ley de Newton versión rotacional. Entonces el inciso C lo que nos dice es con los resultados anteriores y la versión rotacional de la segunda ley de Newton, que es esta acá, que nos la ponen, encuentre la aceleración tangencial de la masa m en función de phi, ¿verdad? Entonces, escribamos la parte C. La parte C nos dice los torques externos que actúan sobre el sistema van a ser igual al cambio en el momentum total que experimenta el sistema respecto al tiempo. Entonces, ¿cuál es el torque neto externo? Bueno, aquí la única fuerza externa que estamos considerando, pues, vemos que la tensión no provoca un momento de torsión, entonces el único momento de torsión es el de el peso, que podemos escribirlo por acá. Voy a omitir las unidades por el momento, entonces me queda menos 9.796 seno de phi en k es igual a la derivada del momento angular total. Y el momento angular total es solo el momento angular de la partícula, que lo obtuvimos aquí arriba como 1.000 v en k, ¿verdad? La derivada de esto respecto al tiempo. Ahora, noten que esto es la rapidez, ¿verdad? Esta es la rapidez que tiene la partícula. ¿Y cómo cambia la rapidez, ¿verdad? La magnitud de la velocidad en este movimiento de péndulo? Es la aceleración tangencial, es qué tan acelerado está la masa a lo largo de la dirección tangencial. Entonces, como esto es un valor constante, yo puedo meter la derivada para que solo derive, ¿verdad?, mi v. Entonces, si yo hago eso, yo voy a tener que dv de t, ¿verdad? El 1, ¿verdad?, me queda como 1, dirección k, es igual a menos 9.796 seno de phi k. Como estamos, ¿verdad? Esto apunta al mismo eje, K y K, entonces sí, realmente solo me queda
de v de t, que como dijimos antes, esto es justamente la aceleración tangencial, es igual a menos 9.796 seno de phi. Entonces realmente lo que estamos haciendo aquí es encontrando la aceleración tangencial en términos del ángulo, que es justo lo que nos piden, ¿verdad? Entonces vean que con esta segunda ley rotacional, ¿verdad? La segunda ley de Newton en versión rotacional, podemos encontrar variables de interés que nos describe la dinámica del movimiento, como la aceleración tangencial que nos muestran acá. Entonces, sin más, muchas gracias por ponerle atención al video y me despido.